¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras. Como siempre en cabina, Jorge Rojas, quien les habla, Renzo Sánchez en la producción, Fernando Perales. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, caserito de la casa, ya nos viene visitando muchas veces, sí, con sus primicias. Y el día de hoy estamos una vez más con el ufólogo peruano Mario Segarra, quien el día de hoy tiene unas noticias impactantes que todos debemos conocer. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está Renzo? ¿Cómo está Jorge? Buenas noches o buenos días a todas las personas que estén en cualquier hemisferio de aquí de Latinoamérica, sobre todo acá desde Perú. Un saludo a Fernando Perales, un saludo a toda la gente que nos sigue en esta radio tan interesante y sobre todo en Revelaciones sin Fronteras. Efectivamente, el día de hoy estaba trayéndole una primicia mundial para su programa. Yo creo que en base como una manera de agradecer ese apoyo que ustedes nos han dado en todos estos años, sobre todo porque esto de la desclasificación fue algo muy fuerte, algo que mucha gente estuvo en contra de nosotros, ustedes recuerdan, mucha gente nos criticó, mucha gente nos dijo que estábamos desprestigiando al gobierno peruano. Hay gente que por ahí incluso nos dijo que ¿para qué nos metíamos con los Estados Unidos? Que los Estados Unidos es el que provee al Perú, que si yo me hago pelear a los Estados Unidos con el Perú, nos van a quitar los alimentos, cosas así me decían, ¿no? Un poco yo iba a ser el culpable de repente la hambruna de muchos niños, y lo cual es totalmente falso. Yo creo que lo que hemos coronado con éxito, a pesar de que la desclasificación, como ustedes saben, quedó fallida, no por iniciativa nuestra, sino porque nosotros cumplimos con todos los puntos de la desclasificación, porque teníamos amigos abogados, junto con mi señora esposa Jane, que no está presente, le mando un saludo a ella y un abrazo, porque está un poquito enfermita de salud, está con fiebre, pero ya se está recuperando. Todos esos puntos fueron cubiertos. La Fuerza Aérea, lamentablemente, tengo que decirlo, ocultó información clave a Mario Segarra como ciudadano y como investigador. Ahora tenemos más pruebas incluso de que eso fue real, que fue un ocultamiento, y incluso tengo una primicia. Nosotros anteriormente hace una semana hemos revelado en un programa de radio del señor Anthony Choi un primer expediente oficial sobre un ovni caído en Huancayo. Bueno, el día de hoy vamos a revelarle no solamente un expediente más sobre un objeto caído en otra parte del país, sino también 2 expedientes más, pero acá viene la sorpresa, amigos míos, Renzo y Jorge y Fernando, de otros países vecinos de Sudamérica. Es decir, por primera vez en la historia de su radio de ustedes, Revelaciones sin Fronteras, van a ser testigos de mostrarles un documento que no lo tiene ni el gobierno de Bolivia ni el gobierno de Chile. ¿Qué les parece? Haciendo una recapitulación, como ustedes saben, amigos, anteriormente que hemos hecho otras entrevistas a Mario, e incluso hemos mandado informaciones acerca de los trabajos que estuviste haciendo desde hace unos años atrás, enviando cartas a las principales instituciones del Estado. A todas. Muchas de ellas respondieron con un rotundo no, otras de ellas hasta el día de hoy no responden. No responden. Y sin embargo, la presidencia, el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros respondió que esta tarea o estos archivos no son pasibles de ser revelados. No se pueden revelar porque son secretos y obedecen pues a un carácter reservado. Con eso, inmediatamente, tácitamente, se está dando a entender que estos archivos sí existen. Sí existen. Entonces, con esto justamente se ha revelado que así, más aún, hay una cosa más increíble que nos han dicho últimamente sobre la parte legal constitucional. Cada año, el Consejo de Ministros tiene que remitir al Congreso de la República un archivo de cerca de 500 expedientes o a 800 expedientes que hayan sido considerados no resueltos por, digamos, el gobierno peruano debido a peticiones de desclasificación. No sabía de que eso se enviaba al Congreso para tener un archivo, un ataché, una documentación, un adendum. Y que dicen que en caso que se descubriera que alguno de esas peticiones ha sido taimadamente evitada, o sea, se ha ido contra la Constitución y la cuestión legal, como ha sido en el caso mío, sería factible, según la Ley de Transparencia Informativa, y esta es la parte de sorpresa para mí, para ustedes, que el Congreso tenía que actuar de parte propia, o sea, de facto, haciendo o formando una comisión especial del Congreso de la República
para tratar exclusivamente mi caso, y que eso tendría unas consecuencias de tipo político. Ahora entiendo por qué el Congreso de la República, al que envié 3 cartas, al presidente ese entonces Daniel Abugataz, luego al presidente Víctor Isla y por último al presidente Freddy Otárola, ninguno de ellos me respondió. Y la última petición que le hice al señor Otárola, la secretaria privada de él, de la asesoría legal, me dijo que mi petición era un tema que no era pertinente en el Congreso. Yo creo que este tipo de explicaciones, digamos, que demuestran la ignorancia cultural de muchas personas, indica pues que los congresos del mundo han dado conferencias del tema OVNI en Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña, conferencias prácticamente magistrales. Y en el Perú nos dicen que nuestro tema, que parte de la ley de transparencia, es totalmente irrelevante. No es así. Creo que hemos sido engañados porque puede haber una consecuencia política para el Congreso y de hecho incluso, ¿saben una cosa más? Si hubiera habido la desclasificación positiva de mi petición, ¿saben quién hubiera tenido que desclasificar? No la Fuerza Aérea. Según la ley de transparencia informativa, la Fuerza Aérea habría tenido que agarrar todos sus archivos y mandarla, adivinen dónde, a la presidencia del Consejo de Ministros, por ley. Y luego la presidencia del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, o sea, el premier, es el que desclasifica con una orden, digamos, de resolución suprema del Consejo de Ministros. Yo no sabía ese procedimiento. Ahora entiendo por qué la Fuerza Aérea rechazó mi petición. Porque en realidad era una cuestión legal constitucional que se ha comido el sapo la Fuerza Aérea y esto se ha ayudado de medios como de comunicación que nos han negado la posibilidad de poder hablar de esto en señal abierta. Hoy día de hoy hemos estado en un programa llamado Contracorriente de la señorita Mariela Patrú en Televisión Capital, que es una subsidiaria de RPP, que a su vez es una subsidiaria del Comercio. Y nos hemos llevado una sorpresa un poquito, a pesar que ha sido en vivo y se ha mostrado al país esto, nos hemos dado con la sorpresa de que no grabaron ningún archivo de video. Normalmente lo que yo asumo es que todos los programas que se dan en televisión de RPP son grabadas, hasta donde yo tengo noticia. Y es la primera vez que un programa sobre este tema y sobre todo mostrar un expediente OVNI de Perú oficial no es grabado. Eso ya me ha dado una señal de alerta. Por eso es que hemos decidido en este programa Revelaciones y Fronteras enseñar estos documentos de Perú el Nuevo y sobre todo también el de Chile y Bolivia, que son inéditos en la historia ufológica de Sudamérica, solamente para su programa. ¿Qué tanta trascendencia pueden tener estos documentos, señores? Mucha. Que el día de hoy Mario Segarra nos va a contar todas las peripecias y todas aquellas cosas que tuvo que hacer para poder conseguir estos documentos. Al parecer, estos documentos provienen del Departamento de Estado de los propios Estados Unidos. Del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estamos hablando que es muy probable que del pertenezcan al Pentágono, es probable. Y al libro azul. Es probable, o lo que no se quiso poner verdaderamente el libro azul. En algún tipo de documentación paralela al libro azul. Probablemente, pero te digo una cosa. Las fuentes, porque son mayormente 2 fuentes, voy a decir solamente los nombres claves o códigos de una. Es una fuente no peruana, que vamos a llamarlo el Patriota o The Patriot, que es una de las fuentes principales que nos ha dado esta información. Y la otra es, digamos, vamos a llamarle señor X. Me han hablado que también hay un señor Y o un señor infinito que no sabemos si existe o no existe, pero que estas fuentes de información son las que más han estado en estos meses, justamente cuando ya terminó la desclasificación, ya sabían, por lo menos 2 de estas personas, de mí, ni tratativa de desclasificar esta información. Sabían lo que había pasado en Sudamérica y probablemente ellos decidieron de motu propio ponerse en contacto conmigo por medio de terceras personas y hacerme llegar poco a poco esta documentación. Les voy a ir haciendo un adelanto. No, en este momento hemos mostrado solamente hasta ahora un solo expediente de Perú. En Revelaciones de Fronteras vamos a hacer algo, mostrar un segundo expediente de Perú, un expediente inédito de Chile, que no creo que ni el gobierno chileno de Pinochet lo tenía, ¿no? Ni creo que los demás presidentes antes o después de la democracia cristiana o el Partido Socialista de Chile no los tenían, y también el expediente de Bolivia no lo tiene en su poder el gobierno boliviano, ninguna administración. Eso estamos seguros porque el caso que vamos a referir es un caso del que se ha hablado mucho,
pero nunca se tenía datos tan exactos como hasta el día de hoy que vamos a mostrarlos. Y son documentos, oficiales, Sí. para todos los escépticos, inclusive periodistas o, científicos que a veces piden pruebas, ¿no? Claro. Si usted me habla de de un evento, de un caso, pues que Ya. necesito pruebas. Claro. Ahora tú vas a mostrar pruebas oficiales. Por supuesto. ¿No? Mira, el primer documento es el que le voy a mostrar, el clásico, el que justamente con el que arrancó el tema de la desclasificación. Este documento del Departamento de Defensa, no del Departamento de Estado, pero que se enviaba a todos los demás organismos, porque a la derecha, a la izquierda del documento, siempre sale todos los organismos a los que se le manda de un departamento: la NASA, la CIA, la Secretaría de Estado, el Secretario de Estado norteamericano, Salón Oval de la Presidencia de los Estados Unidos, El Capitolio. y la DIA, la Agencia de Inteligencia y Defensa, o sea, un montón de organismos, y las embajadas de Lima, de donde salió esta información. Este primer documento fue desclasificado en 1983 por un juicio civil de un grupo de ciudadanos. Salieron 5.000 documentos, o sea, demandados al FBI y a la CIA, entre ellos este que hablaba del caso, adivinen qué, la joya de Arequipa. Ajá. Este caso fue el que dio inicio Santa María. exacto, el caso de Santa María, a la desclasificación, pero este fue una desclasificación norteamericana, que cayó de improviso en el Perú por un libro almanaque mundial, al que yo tuve simplemente la ocasión de ampliarlo, traducirlo, y aquí está la información. Pero habla, como te digo, de que la Fuerza Aérea Norteamericana ya tenía conocimiento, a la semana siguiente ocurrió el incidente, incluso más, que probablemente vino a Perú a hacer una investigación. Aquí viene la pregunta: si en ese tiempo, 1980, Perú era un aliado de la Unión Soviética, ¿cómo Estados Unidos pudo venir a hacer una investigación como Pedro en su casa si no era aliado de Perú? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Recapitulemos la historia. En el 80 estaba Belaúnde. Belaúnde. O estaba en el intermedio entre, Morales Bermúdez y Belaúnde. La dictadura y sabemos que la dictadura de Morales Bermúdez ya comenzó a tener muchos contactos con Estados Unidos. Es probable, y comenzaron seguramente a expulsar a los exagentes soviéticos que en el tiempo de Velasco, juntamente con los cubanos, estaban como Pedro en su casa también, y probablemente también habría que preguntar a los soviéticos si sabían algo de este caso o de otros anteriores. Este fue el primero. A raíz de esto fue lo que nos decidió con mi esposa a hacer el tema de la desclasificación. Entonces, el domingo pasado, en el programa del señor Choi, de Viaje a otra Dimensión, ahora les vuelvo a enseñar, presentamos este documento, pero que ya no es del Departamento de Defensa, es un telegrama del Departamento de Estado, o sea, del Pentágono. O sea, donde justamente dice para uso limitado oficial. Y dice acá todos los organismos a la izquierda que están acá. Por ejemplo, dicen SCI, SPM, ARA, USI, o Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, INR, CLA, sí, la CIA, NSA. la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, la NASA, y acá hablaba de un objeto que cayó en la serranía de Huancayo el 24 de enero de 1967 a las 7:30 de la mañana. La Guardia Civil de entonces, Policía Nacional hoy día, parece que encontró el objeto. Y después, como dicen, acá viene a mí lo increíble, hablan del tamaño del objeto, 1,40 m de largo por 90 centímetros de ancho y 40 kilos de peso. Y hay una cosa que sale más espectacular. Un director local de la NASA reportó este incidente a la embajada y ahí al centro Greenbelt de la NASA, hoy día JPL, para tener más detalles. Primera vez en la historia que un documento del Departamento de Estado habla de que en el Perú había un director local de la NASA. Eso es lo que también me parece extraño, ¿no? No había eso. Bueno, yo he tenido conocimiento que siempre NASA estuvo en fuerte contacto con el Departamento Nacional encargado de hacer experimentos de cohetes. De cohetes, sí. A través de la CONIDA. Ya, exacto, a que través del CONIDA. Data de los años 70. De los años incluso 60, 61. Y hacían pruebas, hacían experimentos en Pocusana. En Pocusana, en Ancón, en Punta Lobos. Pero parece que había un convenio también para, estudiar, la caída de objetos y coordinarlo junto con las autoridades. Claro. Pero hay una cosa, para sacar, cuando este objeto se declara qué cosa es, dicen que no es solamente un objeto rectangular, se encontró una esfera
y un objeto rectangular, o sea, dos objetos de aluminio al parecer, no tenían marcas, no tenían números, y dice que esto es el segundo fragmento espacial, el cual cayó cerca de la ciudad de Huancayo ayer, ha sido reportado, dice, un tal Jones es el que firma digamos, las características de los objetos que han caído. O sea, ya al día siguiente la NASA sabía de esto, al siguiente día, o ya esto ya es en febrero del 67, habla de cómo se despachan los objetos desde Lima, se empacan, la Guardia Civil probablemente tuvo que ver, o la Fuerza Aérea, se empacan desde Lima en un transporte norteamericano militar, o sea, un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, se empacan desde Lima hasta la ciudad de Panamá, donde hay una base de la Fuerza Aérea Norteamericana, en Panamá. Y luego de ahí son despachados a la NASA. Ese es el itinerario que se hizo para recuperar o otros casos de otros objetos o cuerpos que hayan caído, pero acá hay una cosa también más grave. Según la legislación de ese entonces, para sacar cualquier objeto que cayera extraño al territorio peruano, no podían entrar fuerzas extranjeras o elementos extranjeros, como hubo en este caso, sino tenía que haber primero un permiso del Congreso o de la Cámara de Diputados. De ese entonces, estamos hablando del año 67, época de Fernando Belaúnde. Es decir, se sacó sin autorización este objeto, de espaldas a la población peruana, y probablemente de espaldas al Congreso de la República. No se le informó. Es un misterio que hasta ahorita estamos tratando de dilucidar. Esta es la tercera hoja. Y la cuarta y última hoja hablan del estudio a lo que concluyen la NASA, sobre todo en la parte final, donde dice que los americanos llegan a determinar que el objeto que cayó, uno de los partes del objeto, no es norteamericano, se refieren al rectángulo. Y no tienen a la conclusión de cosa es, y solo suponen que podría tratarse de un aparato soviético, pero no dan una conclusión exacta, o sea, queda como una incógnita. O sea, podría ser cualquier cosa. Porque no pueden suponer, ya lo sabían. Claro, ya lo sabían. Y en todo caso, si no es soviético y tampoco era americano, ¿de dónde era? Si en ese tiempo eran las dos únicas potencias que lanzaban cohetes al espacio o satélites. Entonces no había India, no había China, no había Gran Bretaña todavía. Entonces este objeto permanece como desconocido. Por eso es que consideramos que este caso es el primer expediente de ovni caído en Perú, oficialmente conseguido por una investigación independiente, no por un grupo de ufólogos que no atina nada, no por un departamento de la Fuerza Aérea que dice que todo esto de los ovnis es un problema mental y espiritual y que nosotros creamos los Goku, Superman, fantasmagórico, ¿no? Hombre par. No, acá está la punta del iceberg de algo que se viene. Otra cosa más. ¿Se acuerdan que ustedes les hablé del expediente Santa María, ¿no es cierto? Que se refería a que esto fue tomado el día, o sea que Johanan Díaz Vargas, un periodista de Tercer Milenio, visitó el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos en Lima el 10 de diciembre de 2013, ¿ya? Después de concluir un Congreso Internacional de Ufología en Huánuco, al cual yo asistí. Nos dijeron que hasta septiembre de 2013 que no había documentos de ningún tipo en la Fuerza Aérea. Esta revelación de este primer expediente que nos llega el 5 de enero del 2014, al día siguiente, el 6 de enero, esta es la documentación dada por, vamos a decir, el señor X, que es de acá de Perú. Luego, al día siguiente, o en la madrugada del día siguiente, el señor Díaz, acá voy a mostrar, lanza su tráiler de su programa, donde muestra esto. Y donde se ve un video, este es parte del fotograma del video, y se ve nítido, ahí dice, una etiqueta que dice, ahí están los símbolos de la Nazca, DIFA, Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, caso número 3017, Óscar Santamaría Huertas, caso La Joya, mayo de 1980. Y abajo una fecha bien significativa, 30 de noviembre de 2013. Acordémonos que la DIFA se reactiva en octubre de 2013, el 18 de octubre, y un mes después, o a fines de octubre, 12 días después,
aparece esta fecha. ¿Qué viene a ser esta fecha? Según los bibliotecarios, es la apertura física de una caja fuerte de estos documentos del 0001 al 0007, que es lo que aparecen en la mesa de trabajo filmada. Y son los que fueron enseñados al periodista Yohanan Díaz Vargas. Muchos han dicho últimamente, incluso un ufólogo del sur del Perú, dijo que le habían dicho de la Fuerza Aérea que esto solamente era la tapa de una cubierta de adentro de puros recortes de periódicos de la época, del 80 o 79, 78. Bueno, si eso hubiera sido así, ¿por qué en este Instagram del mismo señor Díaz, Yohanan Díaz Vargas, él dice, presenta el mismo documento que les enseñé hace un rato y donde dice, este es el expediente del caso de Óscar Santamaría Huertas, quien le disparó un ovni en el aeropuerto militar La Joya Arequipa en mayo de 1980. Él mismo dice con su propia conciencia que ese es el expediente oficial que a mí, a Mario Segarra, le fue negado. Pero muchos dicen, pero puede ser mentira, de repente el señor Yohanan, muchos ufólogos de acá han dicho, de repente el señor Yohanan es muy sensacionalista, así como su jefe, el señor Jaime Maussan. Bueno, entonces como es sensacionalista, de repente este documento él lo creó con una computadora y lo imprimió y ha hecho parecer. Bueno, qué curioso y qué lástima que me da algunas personas que dicen que eso es así, porque acá tengo la prueba de que eso no es así. Yo acá tengo la prueba de dos fotogramas, y eso más que suficiente va a ser para que ustedes vean cómo es el tema. Espérense un ratito. Acá está. Ahí está el tema. Eso. En enero de 2013 yo estaba en pleno proceso de desclasificación frente al gobierno peruano. En septiembre ya había enviado la segunda carta al presidente Humala, que fue respondida en el sentido de que los documentos que quiero revelar son de secreto reservado debido a la seguridad nacional, ¿no es cierto, Renzo? Uh-huh. Y salió este fotograma de un documental del programa dominical de Canal 5, que dan los días domingos a las 9 de la mañana, que decía, el título de ese documental que fue sacado del YouTube en forma muy extraña, donde decía, la Fuerza Aérea Peruana investiga naves extraterrestres en Perú, y sale en el minuto 2:38 de enero de 2013 sale el oficial de la Fuerza Aérea encargado enseñándole al periodista parte de un archivo de la DINAE que es exactamente igual a lo que les mostré hace un rato. Solamente que con la diferencia en el siguiente minuto, el siguiente segundo, abre la tapa y dice ahí una tapa de vinílico roja, secreto reservado, secreto clasificado reservado. En enero de 2013 sí había expedientes en la DIFA. Y a mí en septiembre me dicen que no había ningún expediente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Ahí está la cosa. Pero un segundo expediente que les voy a mostrar hoy día, y este sí también es primicia para tu programa, es un expediente de varias hojas, vamos a contarlas. 1, 2, 3, vamos a para que vean, 3, varias son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hojas. Diferentes cosas de un objeto espacial que cayó en la ciudad de Cajamarca en el año 66. Esta es una nueva primicia para Revelaciones Sin Fronteras. En el año 66. De primicia mundial. Otro objeto extraño, que también se le dice que puede ser parte de la cápsula Apolo, de prueba Apolo. Pero acá hay una cosa increíble que sí quiero que noten. En el segundo párrafo es dirigido igualmente del Departamento de Estado a la embajada, desde la Embajada de Estados Unidos en Lima, al secretario de Estado en Washington, D.C., que viene a ser el premier del presidente de Estados Unidos, al Comando General Militar de los Estados Unidos, a la CIA, a la NASA, a la NASA, a la Agencia de Seguridad Nacional, a la RCR, a todas esas agencias se le manda información de este objeto caído en Cajamarca en el año 66, y acá viene este segundo párrafo, es lo culminante. USDAO es una oficina de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, que está siempre trabajando dentro de la embajada norteamericana. Dice, está en contacto con la Fuerza Aérea Peruana para que le dé más detalles de este caso. Es decir, este telegrama es explosivo porque muestra
la colaboración que en el año 66, yo tenía 6 años de edad, yo jugaba con mi pelota, con mis muñecos, con mis bolitas de vidrio. En ese tiempo no me preocupaba lo más mínimo por el tema de la desclasificación de los ovnis. A los 54 años de vida tengo que revelar que en ese año cayó algo en Cajamarca y sobre todo la Fuerza Aérea estaba involucrada oficialmente, según este cablegrama del Departamento de Estado, y habla incluso acá de lo que costó. La Guardia Civil encontró, dice acá, dice se desintegró en el 66, dice un fragmento espacial, dice, y fue llevado a la cuarteles de la NASA con el código MAO, atención Leo X, dice que hablaba de las jurisdicciones, porque también aquí hay otro problema que va a salir a raíz de la desclasificación o exposición de este documento, porque nuevamente dice, la embajada, dice acá, avisó a la Guardia Civil, o fue advertida por la Guardia Civil, que, que debía transportar el fragmento del aeropuerto de Chiclayo en el departamento de Lambayeque, y que esto tenía un costo de 2.200 soles. En ese tiempo, del 66, $82.09, y que la Guardia Civil debía proteger el transporte de ese fragmento. O sea, la Guardia Civil, hoy Policía Nacional del Perú. Entonces, quiere decir que la Guardia Civil fungía de transportista de objetos espaciales caídos en el Perú. Esto debe estar en algún archivo del Ministerio del Interior. Eso es lo serio, porque según la legislación de ese entonces y la que hay ahora, ningún país puede sacar nada que haya caído en el país sin haber informado al Congreso de la República. Se puede formar un tema político. Por eso es que digo, se asustó quizá la periodista de la mañana, Mariela Patriu, porque yo le dije que este tema, con estos documentos, ya tomó un carácter político. Ya no hay marcha atrás. Y por supuesto también habla del involucramiento de la Fuerza Aérea, de la Guardia Civil y probablemente de los científicos peruanos. Porque los científicos peruanos, al venir el CONIDA en los 60s, probablemente firmaron acuerdos de confidencialidad para, digamos, no informar a la población. Yo he conversado, ¿se acuerdan que les comenté en un programa pasado que yo había conversado con un peruano que actualmente trabaja la Agencia Espacial Europea? Yo le pregunté en público, usted cuando descubra algo o mide algo o ve en sus observatorios, en su radiotelescopio, en su telescopio óptico algo que no es un satélite, no es un fragmento espacial, no es una cápsula, y ve que tiene un comportamiento anómalo, ¿a quién informa? Y entonces él mismo me dijo, yo he firmado un contrato con la Agencia Espacial Europea y ese contrato tiene capítulos y condiciones y artículos donde yo estoy impedido de dar declaraciones ni a usted, ni al público, ni a los periodistas de lo que yo hago en mi trabajo. O sea, en una palabra, secrecía total. Lo que yo sé es algo así como la equivalencia al informe Brooklyn, pero a la europea. A la europea, sí. Lo que yo sé que cuando la NASA comenzó con los proyectos Apolo, en los años 60, comienzo de los 60, tuvo unos puntos estratégicos en el mundo para poder hacer sus observaciones, sus estudios de su satélite, de los cohetes que enviaban. Así es. Y uno de los puntos estaba en el Perú. En Sudamérica, creo que Perú era el único punto que tenía una base, no sé si era secreta. Era digamos, un eje especial para el aspecto de lo que era el seguimiento de las cápsulas Apolo que iban. El objetivo principal era poner un hombre a la Luna. Por eso es que creo que por la localización geográfica estratégica, Estados Unidos escogió mejor que Brasil, mejor que Ecuador, mejor que Bolivia y mejor que Argentina o Chile, escogió a Perú como un eje, digamos, de poder manejar todo el aspecto de lo que era el seguimiento satelital y de radiotelescopio. Por eso es que puso las estaciones terrenas de Nurín y Jicamarca en los años 60. En Guaral también y en Huancayo incluso también, donde curiosamente es el primer expediente que habla de un objeto caído en el Perú. Y ojo, la información, es solamente la punta del iceberg. Se nos ha dicho de estas 3 fuentes confidenciales, sobre todo el Patriota, y esto lo puedo decir en calidad de primicia, que hay más de 300 expedientes de Perú que cubrirían desde los 50 hasta los 90 y que hablan incluso de caídas de discos voladores desconocidos en territorio peruano, pero eso sí, sacados en el más total y absoluto secreto. Eso, si llega a publicarse en los periódicos o en la radio o en la televisión de acá, va a ser un escándalo, porque nuevamente la ley digamos constitucional
No puede un país extranjero venir a sacar algo en secreto, sin conocimiento del gobierno peruano y sin que el gobierno peruano diga a la población que se está procediendo a hacer eso. En el caso de Canadá, en el año 73, un satélite espía llamado Cosmos cayó cerca de un lago en Ontario, pero 48 horas antes el gobierno de Brezhnev informó al gobierno, si no me equivoco, de Pierre Trudeau, que era el primer ministro canadiense, de que iba a caer ese objeto. El gobierno soviético, esa época. A pesar de la hermetismo del gobierno totalitarista soviético, se vieron obligados por ética y por la ley del espacio, que es una ley de Naciones Unidas que cubre a varios países que están en la carrera espacial, de avisar con anticipación, porque esto podía, si caía este satélite con residuos radiactivos, caía en una población, en una ciudad, podía contaminar todo, podía acarrear una crisis tipo Hiroshima o tipo Nagasaki, pero en la época moderna. Justamente por eso es que hubo ese... Entonces, pero acá ocurrió lo contrario. Estos objetos que cayeron no se les informó a la gente, ni a la población, ni al Congreso, y de repente ni al mismo presidente ese entonces. Entonces, acá da la impresión que esto va a causar mucho escándalo si esto sale, esos otros documentos salen a la luz. Y a raíz de estas, digamos, difusiones, revelaciones sin fronteras también, como digo, de estos documentos, porque ahora ya no hay fronteras, esto va también a traer a colación de que nosotros tuvimos siempre la razón, de que nosotros no éramos ese profeta gritando en el desierto, sin agua, sin comida, sino éramos los que teníamos la verdad en la mano. Ahora entendemos por qué la negativa de la prensa mediática, ¿no?, a tratar este tema, la negativa de varias radios de señal abierta a tratar este tema, la negativa de muchos programas de televisión de señal abierta que antes nos invitaban a tratar este tema porque saben que con esto le rompemos el esquema y el plan y sobre todo la agenda política a estos señores. ¿Por qué? Porque justamente, aparte de los Orellana, aparte de los Benedicto Jiménez, aparte de cualquier otro tema mediático de Guti y de todas esas cosas, esos son cortinas de humo. Claro. Esto no es una cortina de humo, porque esto ya es realidad. Y como esto ya van a venir más, ahora sí es necesario que la Fuerza Aérea, como se dicen, se ponga las pilas y por lo menos haga una declaración o dos declaraciones oficiales, sobre todo la gente de la DIFA. Yo he escuchado con terrible estupor, ¿no?, comentarios como que todo esto es Goku, fantasmagórico, ¿no?, el Linterna Verde, Flash, Superman, el Hombre Par y tanta tontería y media. Y otro de esos miembros ha dicho, en el diario oficial, el peruano todavía, el diario decano del Estado, ha dicho que probablemente ellos van a llegar a la conclusión, la DIFA, de que todos los ovnis observados en los últimos 40 años son nada más y nada menos que drones, ojo, drones de las potencias latinoamericanas adversarias. Qué insulto a la inteligencia del pueblo peruano, qué insulto a las Fuerzas Armadas. O sea, dentro del mismo diario oficial peruano se insulta la inteligencia militar que tiene que detectar estos objetos y derribarlos si es posible. Pero si lo dicen así, o sea, que lo demuestren que son drones, ¿no? Pero drones hace 40, 50 años es ridículo. Uh-huh. Y a otros me dicen que pueden ser prototipos experimentales rusos o americanos probados en territorio peruano. Peor todavía, hay una legislación terriblemente penal, internacional. ¿Cómo va a probar Estados Unidos, la Unión Soviética o Rusia o cualquier país de las potencias que tienen carrera nuclear aparatos experimentales en territorio peruano? Y si cae en un poblado de la sierra, y si cae en un poblado de la selva, y si cae en una zona, digamos, no urbanizada, urbano-rural en Lima, va a provocar un incidente internacional. Y yo creo que los americanos ni los rusos van a ser tan tontos de venir a probar sobre Lima un aparato espía, el Stealth, o de repente el proyecto Aurora. Algunos científicos peruanos tienen la frescura de decir eso. Pero es absurdo, porque mira, absurdo completamente. Aparte de que siendo la Unión Soviética en esa época el país más grande del mundo, claro, y Estados Unidos también es uno de los países más grandes del mundo, o sea, tienen harto territorio para hacer sus pruebas. No es necesario irse a otros países para hacer una prueba independiente. Esos son los argumentos tan falaces que me han estado soltando a mí justamente para, como en ese tiempo no tenía los documentos, para justamente desanimarme. Pero se van a tener que desanimar más. Y hay una cosa más, yo en calidad de primicia mundial para su programa de ustedes, Revelaciones sin Fronteras, voy a mostrarles algo que no lo tiene ni siquiera, en este caso, el gobierno chileno. Las tres fuentes que me han dado, comenzando por el Patriota, me han dicho, no solamente le vamos a dar a usted casos de Perú,
le vamos a usted dar casos de toda Sudamérica y probablemente de Latinoamérica, para que ahora sí las autoridades en Perú le hagan caso. No sé hasta dónde va a llegar esto, porque esto que voy a mostrar no lo tiene ni siquiera el mismo gobierno chileno. Antes que tomes el tema de otro país. Sí, cómo no. Para redondear la idea que estábamos conversando sobre la realidad en el Perú. Sí. Sobre los casos de, digamos, encubrimiento y a la vez ridiculización del tema, ¿verdad? Así es. Sin embargo, una persona de carácter oficial, como fue el ministro Cateriano, que no sé si sigue o ya dejó creo que ya no está, ¿no? Ya no está. No recuerdo exactamente dónde está. Bueno, todavía estaba, ¿no? Bueno, él es ministro Cateriano. Cuando precisamente se reabrió la DIFA para la investigación de los fenómenos aeroanómalos, fue entrevistado por la BBC, esto lo pueden recordar ustedes, BBC pueden Mundo. revisar en sus páginas web, y quiero hacerles recordar lo que dijo acerca de estos fenómenos. Cualquier objeto aéreo que navegue dentro del espacio nacional, cuyo vuelo sea ilícito, anómalo, y cuya naturaleza no sea identificable, representa una amenaza para la seguridad y navegabilidad aérea civil y militar. Por ello, la Fuerza Aérea del Perú, FAP, tiene la obligación de investigar estos fenómenos a fin de salvaguardar el orden y el correcto uso de los corredores aéreos nacionales. Está hablando prácticamente de seguridad nacional, pero menciona los fenómenos anómalos. Ya, correcto. Eso está, digamos, implicando pues que él tiene pleno conocimiento de estos fenómenos. O tiene alguna información que no quiere compartir. Y por tal compartir. razón dio el visto bueno para que se reabra la DIFA. Ya. Entonces, sabe perfectamente lo que está hablando. Pero hay una cosa, Renzo, Jorge, esta entrevista es posterior a la inauguración de la DIFA. Esto fue en enero, claro, donde justamente yo estaba haciendo unas entrevistas de radio e internet de Argentina y una periodista de un programa esotérico argentino se ofreció de intermediaria para justamente tener un debate con dos de los miembros de la DIFA, a lo cual yo acepté de inmediato. A la siguiente semana, donde sale justamente esta declaración desde Argentina, porque esta fue una entrevista hecha en Argentina en una reunión de ministros de Defensa del hemisferio latinoamericano. Sale, justamente habían viajado dos miembros de la DIFA con el señor Cateriano, y uno de ellos, a pesar de la negativa, se mostró muy solícito en otro programa de radio de internet y dijo de que todo el asunto que yo había armado, supuestamente había armado, era por una confusión crónica que yo tengo en la cabeza. Que el asunto es simple, que alguien entró en esa oficina, tomó clandestinamente una foto, clac, clac, y que ahí comenzó todo el escándalo. No, el escándalo comenzó desde que me dijeron que no existía ninguna información. Y aparte, como en este documento, en esta entrevista, el ministro Cateriano le da una realidad física al tema OVNI, claro, entonces yo digo, perfecto, si es una realidad física, vamos a los dos expedientes que ya le he mostrado, el primero de Huancayo y el segundo de Cajamarca. Ya había en ese tiempo, antes del ministro Cateriano, cuando el ministro Cateriano de repente jugaba canicas o jugaba al trompo o bolero, ya había toda una organización que justamente se encargaba de ocultar la información a la población y ridiculizarla. Y también una organización secreta con la Fuerza Aérea, de repente con los científicos peruanos, con la Guardia Civil en ese entonces, con el gobierno peruano y el gobierno americano, para ir a sacar el objeto caído en un determinado punto de la nación, sacarlo sin permiso del Congreso de la República. O sea, de espaldas a la parte política. O sea, quiere decir que acá hay muchas aristas que tienen que ser aclaradas, en este caso por los miembros de ese entonces, que ahora de repente ya están jubilados o fallecidos, o ya de repente no existen o no tendrán capacidad de responder. Pero este descubrimiento demuestra que antes ya había todo un cuadro organizativo para recuperar objetos caídos del espacio. Esto, lo que ellos están hablando, es tan viejo como la pana. O sea, esto ya estaba de antes. Lo que sí me queda claro es que el ministro Cateriano estaba presente el día que el premier Jiménez autorizó la luz verde para la desclasificación de mi petición de documentos gubernamentales de las Fuerzas Aéreas Peruanas, Ejército y Marina. Y él se debió haber enterado. Ahora, lo interesante es que él no sé si sabe todo el transcurso de lo que pasó. Debe saberlo. Sobre todo con el caso de Johanan Díaz Vargas. Porque, ojo, si se descubre que esto fue un encubrimiento, esos señores de la DIFA
están pasibles, según la ley de transparencia informativa, de ser pasibles de una destitución inmediata, de incluso de iniciarles un proceso interno administrativo con una sanción en su sueldo, porque sabemos que ahora les pagan un sueldo del Estado hecho por el Ministerio de Economía, o sea, una partida del Ministerio de Economía para esa oficina, y no sabemos hasta ahora, después de octubre del año pasado, qué resultados han tenido de sus investigaciones o de sus supuestas investigaciones. Hay rumores de que en octubre van a anunciar algo. Bueno, ya lo anuncié. Ya tenemos 2 expedientes, 2 de 300 que vendrán. Ya es tiempo de que el señor Cateriano o el señor de la DIFA, quien sea el jefe, ahorita se pare y diga, bueno, sobre lo que ha encontrado el señor Mario Segarra, la DIFA tiene esta opinión A, opinión B, opinión C. El ministro Cateriano tiene que decir sobre lo que el señor Mario Segarra ha descubierto, el gobierno peruano, o en todo caso el Ministerio de Defensa, tiene, porque es un ente político, tiene que pronunciarse sí o sí. Y más aún, la premier Ana Jara también tendría que pronunciarse, porque el premier Jiménez dejó un nivel sentado en ese tema. Porque la orden para desclasificar mi información fue emanada de una reunión del Consejo de Ministros, que tiene rango de resolución suprema. Eso no lo han hablado los científicos, eso no lo han hablado los políticos. ¿Y saben por qué? Porque este tema, si no se ha cumplido a cabalidad, se ha mandado una copia de mi intento de desclasificación al Congreso de la República. Si no es satisfecha y se descubre que ha habido manipulación, se podría hasta formar un comité de investigación especial del Congreso de la República ad hoc para que satisfaga mi solicitud. O sea, miren hasta qué nivel político podría alcanzar el tema OVNI. Ya lo alcanzó, porque ya estamos como dice, hasta el cuello en este tema, para que vean. Luego del episodio post-DIFA, bueno, vemos que un representante, una voz oficial del Estado, como el exministro Cateriano, habla acerca de una realidad, digamos, a medias, ¿no? Pero, y sin embargo, todavía existen voces que son contradictorias. Claro. Entonces estamos hablando de que hay algo que todavía no encaja. No encaja, ¿verdad? Claro. A nivel estatal, claro, o a nivel oficial. Y en el departamento de la DIFA no se ponen de acuerdo. Hay 8 miembros, los cuales la mayoría son o sociólogos, o antropólogos, o de repente psicólogos, y también hay un astrónomo que durante más de 30 años no es peruano, es de húngaro o yugoslavo o belga, no sé de qué nacionalidad es, no sé si será peruano, no sé si legalmente se ha cumplido la capacidad para que un extranjero forme parte de un comité nacional, no sé si Chile hará lo mismo. Saludos a Chile, ahorita ya vamos acercándonos a Chile. Saludos Nicolás Verazaín y Camilo Urbina, ustedes que tanto critican mi Facebook y el estilo de mi Facebook. Ahorita agárrense su diazepam y siéntense en el sillón, porque les tengo una noticia que se van a caer de espalda. Mira, esos señores han estado en cada aparición de los canales de señal abierta diciendo que todo este es un tema de antropología mental, de leyendas antiguas, mitos y leyendas. Ahí está, esa es la palabra favorita de ellos. Ajá. Todo esto de los ovnis son en base a mitos y leyendas, la historia cultural del hombre peruano milenario, ¿no? Yo me la sé paporreta. O de repente, gente que quiere sus 5 minutos de fama. Yo durante 24 años he buscado 5 minutos de fama, más de 800 entrevistas, 500 entrevistas en radio, 800 entrevistas en periódicos, revistas extranjeras, Año Cero, Enigmas, Más Allá. ¿Para qué quiero más yo 5 minutos de fama? Yo no quiero 5 minutos de fama, si es que están ironizando sobre Mario Segarra, porque ahora sí puedo decir que la DIFA se ha tomado el asunto personal contra Mario Segarra, porque al negarme la información que era su deber soltarla porque nosotros llegamos al final de la desclasificación, han entrado en un trompo, o sea, en una situación legal que está por dilucidarse, porque a raíz de la revelación de estos documentos y otro más que vendrá, Renzo y Jorge, ellos van a tener que dar un paso al costado. Lo más, digamos, ético que podrían hacer ellos es, primero, declarar sobre los documentos que estamos dando a conocer a nivel mundial en Perú. Segundo, ellos tienen que aceptar que sí hay archivos. Tercero, tendrían que su jefe explicar por qué se mintió a Mario Segarra. Y ahí va a salir de repente el sapo. El sapo va a ser que de repente había una inquina personal de varios de los miembros de la DIFA contra Mario Segarra, que eso es lo que he llegado a la conclusión ya por las investigaciones que tenemos. Había una inquina personal contra Mario Segarra de parte de esta organización. No sabemos por qué y de qué nace, pero probablemente celos profesionales.
Eso se lo digo, probablemente sean los profesionales. ¿Y por qué se desactivó antes la DIFA? Porque bueno, Porque yo estuve en la organización, en la fundación original, y ojo, hay gente que se ha tomado la libertad de estos grupos, este grupo nuevo, de decir que nosotros hicimos un mal trabajo, que falta de ética de molestar, o sea, el prestigio de personas que ahora incluso 2 de ellas ya fallecieron, de decir que hicimos un mal trabajo. Eso no es ético. O sea, en público lo han dicho y en Canal 4 o 5 lo han dicho, que nosotros hicimos un mal trabajo. Nosotros, para que sepa el pueblo peruano, yo fui el que organizó el organigrama, el diagrama de flujo de trabajo de la DIFA. Hice el método de investigación científico de cómo debía comportarse la DIFA para acumular casos de avistamientos, de contactos o de aterrizajes, cómo tenía que ser, había un folleto que yo mandé imprimir, cómo tenía que hacer paso a paso la investigación de la Fuerza Aérea Peruana. Si eso es un mal trabajo, entonces ¿qué será un peor trabajo? O sea, se va la persona, todavía hablan. Por eso te digo, que yo creo que la conclusión que he llegado es ¿por qué no respondieron mi solicitud? Porque había una inquina personal contra Mario Segarra. Cuando me fui, sin cobrar un solo penny, un solo centavo, no me pueden achacar que yo cobré un sol. Yo más bien hasta ayudé comprándoles el café, las tostadas, hasta incluso comprándoles lapiceros, papel bond, porque no tenían ni para eso, no había presupuesto. Ahora que hay presupuesto, se ponen a hablar mal de la gente que trabajó antes sin ad honorem, imagínate. O sea, el asunto no es cuestión constitucional, el asunto es personal. Ahora lo hemos descubierto por eso. Bueno, van a tener que responder porque también legalmente ellos van a entrar en trompo. Cuando esto se revele, como le digo, el jefe de la DIFA tiene que hablar la razón por la que se me negó la información y a continuación tienen que soltar la información por ley, porque si no la sueltan, legalmente ellos van a estar contra la pared, van a ser pasibles, su mismo estatuto, de hacerles un proceso administrativo, un memorándum, y puede llegar a la suspensión por 6 meses, un despido o el cese inmediato y, aquí viene lo interesante, la disolución total de la oficina. Es la DIFA, pues, la institución encargada en el caso de que caiga un objeto o se observe un objeto en el cielo no identificado. Es la única institución, o sea, acreditada para hacer una investigación. Al parecer, en el papel, al parecer. Pero como hemos visto en estos documentos que hemos estado viendo del 66 y 67, cuando ustedes y yo éramos niños y jugábamos. Todo eso finalmente se reporta al Estado norteamericano. Todo se reporta al Estado norteamericano vía la Embajada norteamericana. Eso es lo que se deduce de esto. Y aparte también los otros elementos de científicos, militares y de la Guardia Civil y Policía Nacional prácticamente servían de emisarios, de transportistas. O sea, y eso de espaldas a la población peruana. Eso es grave. Y más el no permiso que tenía que autorizar el Congreso de la República para sacar cualquier cosa que había caído dentro del territorio nacional, pedir un permiso político. No se hizo eso. Ahora, una cosa curiosa que estoy viendo los documentos, sí. que son del año 67 hasta el 68, creo, y después hasta el 80. Claro, justo coincide cuando no está el gobierno militar. O sea, se supone cuando está el gobierno militar de Velasco, o sea, yo imagino que ha habido también acontecimientos, caídas de objetos. Sí. Imagino que se avisaba ya pues a la Unión Soviética, porque en esa época el Perú ya tenía relaciones con la Unión Soviética. Pero ustedes se van a caer para atrás, porque aparece sobre ese caso del año 73, pleno gobierno militar de Velasco Alvarado. Les tengo que decir, para mi sorpresa y decepción, en el caso del ovni caído en San Mateo de Otao, que es un caso real, fue tratado de ocultar por el gobierno peruano de ese entonces, socialista de Velasco. Les tengo que decir con todo pesar de que sí entraron los americanos a recuperar ese objeto volador no identificado. Ese y un caso en el año 77 en Ventanilla, cuando habían asentamientos humanos y había una organización de la Marina de Guerra. Cayó un objeto con seres y en ese también fue recuperado por los americanos. O sea, según los papeles que van a venir. O sea, a pesar de que Velasco se decía revolucionario y que tenía relaciones con la Unión Soviética y con Cuba, en el aspecto, digamos, verdadero, no tenía un mando sobre la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. Hay otros casos también que se paseaban como perro por su casa. Hay otros casos que sirven también para la anécdota. Decían, incluso Julio Chamorro, el comandante
este comandante de la Fuerza Aérea que participó incluso en la OIFA, ¿no? En la primera claro, conmigo, oficina. claro. Y al cual yo le tengo todavía una estimación y respeto. Cuando entrevistaron a Cateriano en esta entrevista de la BBC, sí. Julio Chamorro también fue entrevistado y declaró algunas cosas que sirven ahora para la anécdota, con el caso de Fujimori, que tenía la costumbre de ir a un río amazónico y pescar. Que se encuentra con una luz luminosa y que ésta sobrevuela sobre él y el grupo de gente que lo rodeaba. Y finalmente se quedaron todos asombrados y el propio Fujimori pidió que se callaran la boca todos. Que esto no se revele, que esto que permaneciera secreto. Sí, lo sé. Y yo te aseguro 5-1 que ya los americanos hicieron un informe de eso. Y probablemente hicieron una investigación a espaldas del gobierno peruano. Probablemente ya lo hicieron. Y ese es un documento nuevo que está todavía depositado probablemente en el Pentágono y todavía tendremos que pasar unos 30 años para que eso salga desclasificado. Claro. ¿Ibas a comentar otro documento? Sí, este es en calidad de primicia. Este documento que le voy a mostrar de 3 hojas, es bien largo. El caso chileno, ¿verdad? 2 hojas, perdón. Es el caso... Atención Chile. Atención Chile, Camilo Urbina, Nicolás Verazaín. Esta no se la esperaban, ¿ah? Es un informe del Departamento de Defensa de Inteligencia, un reporte de información del Departamento de Inteligencia y Defensa, de la DIA también, sobre Chile. Objeto volador Unidentified Flying Object, OVNI, sí. OVNI dice 23 de julio de 1965, otra vez la década de los 60. Dice Santiago de Chile, varios, dice personal, fuente, dice personal contactó con elementos nacionales chilenos sobre artículos de periódicos. Y también personal de la Fuerza Aérea Chilena, personal de la FACH, Fuerza Aérea Chilena está involucrada. Dice, el sumario, dice un objeto volador identificado ha sido informado, reportado personalmente a través de varios periódicos en Latinoamérica, en el área de Latinoamérica. Y hay un resumen de este reporte en los siguientes, capítulos. Dice, la secuencia de eventos aparecen sobre objetos voladores no identificados en Latinoamérica. Dice, el 21 de junio, en un fundo de un propietario y su esposa, que viven cerca a una pequeña ciudad llamada Mininco, atención Mininco en Chile, si ocurrió esto, aproximadamente 900 kilómetros al sur de Santiago, dice, se reportó al Departamento del Aire, o sea, la Fuerza Aérea Chilena, el siguiente 3 instancias de haber visto 3 objetos extraños en el espacio. Estos eventos fueron reportados con prioridad al tiempo que los reportes aparecieron en los periódicos. Durante, dice, la pasada semana de febrero del 65, a cerca de las 8 de la noche, hora local, una bola o un objeto esférico rojo y amarillo descendió en la vecindad de la granja, en la localidad de Mininco, y dice que estuvo un rato posada y luego despegó y desapareció en el cielo. Atención Chile, esto no lo tiene ni siquiera la Fuerza Aérea Chilena, no se lo esperaban esto. A ver, Camilo Urbina, Nicolás, ¿qué dicen esto? Y a cerca de una semana más tarde, otro objeto extraño apareció por cerca de 10 minutos entre las 10:30 y las 11 de la noche, hora local. Este objeto era blanco y también tenía una iridescencia blanco-azulada, y tenía una especie de 4 o 5 apéndices o rayos de luz, dice, los cuales variaban en las formas, en el tiempo, y esto apareció cerca de un lago y él lo rodeó el objeto y pasó cerca de una montaña pequeña a una velocidad muy veloz. Dice, esto definitivamente no era un avión. Y así, otros casos más, habla de 3 o 4 reportes de objetos no identificados en Chile en 1965. Atención, Renzo Jorge, primicia mundial no la tiene ni el Perú, no la tiene ni Chile, la tienen las fuentes que me la han enviado. Y esto va a ser un caso para investigar, porque esto no lo tiene el gobierno chileno, ni Allende, ni Pinochet, ni ninguno de los otros presidentes. ¿Este documento también proviene del Departamento de Estado, del Pentágono, Estados Unidos? Sí, de la Agencia de Inteligencia y Defensa del Departamento de Estado. Y también probablemente llevado a otras áreas. Y ahí está, ¿ya? Y está como desclasificado. Y este es uno, Chile, ¿eh? Y acá viene la otra pepita. ¿Ustedes se acuerdan que en Infinito Televisión en el año 99-2000 salió un reporte
sobre un hecho que pasó en la frontera entre Bolivia y Argentina, de un ovni caído y que nunca hubo ni fotos ni videos porque fue el año, si no me equivoco, en el año 79, si no me equivoco, ¿no? Dice, está el título, atención Bolivia, gobierno boliviano, tenemos quizás el único documento oficial de Estados Unidos sobre un hecho de un objeto caído. ¿Saben cómo se nombró este documento cuando lo guardaron las fuentes, que ahora me lo han dado a mí? Polvo lunar encontrado en Bolivia. Así está como ese nombre código. Polvo lunar, moon dust founded in Bolivia. Así, polvo lunar. Y habla de un objeto, dice, cerca de la localidad de Santa Cruz. Dice, la fecha es del año 79, curiosamente. Dice, ahí está. Y está dirigido también a Washington, D.C., a la Agencia de Inteligencia y Defensa, a la Oficina de Inteligencia de la Embajada Norteamericana en La Paz, Bolivia. Miren, también a la zona, lo que es Washington, D.C., Departamento de Estado. Acá bien interesante. También se reportó a la Oficina de Fuerza Aérea Wright-Patterson Air Force Base, donde dicen que fueron llevados los restos del platillo volador de Roswell. Acuérdense de la historia de infinito, primera vez que aparece mencionada. En un caso boliviano, latinoamericano, la base aérea Wright-Patterson. Probablemente ahí llevaron este objeto. Es un caso que me dices que salió en Infinito en el año 99. En el año 99 o 2000. Pero me parece que lo vi, parece ese caso, obviamente por comentario de testigo nomás. Solo hubieran testigos. Sí, testigos. Y lo se pasaron borraron en las History huellas. Channel. Sí. Pero estos son los documentos oficiales. Estos son los documentos oficiales. Eso debió haber tenido History Channel. Bueno, lo tiene Mario Segarra acá en el programa Revelaciones sin Fronteras. Que ya en History Channel solamente los testigos de ese caso, pero más, no presentaron documentos, nada. Y dice, el oficial que prepara este documento se llama Harold Hamilton, coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana. Otra revelación. Acá dice, el reporte ha sido recibido dentro de la embajada y reportado al periódico de Santa Cruz sobre un objeto volador no identificado que ha sido encontrado en una hacienda o una granja cerca de la localidad de Santa Cruz. En la tarde ya atardecer del año 79, 16 de agosto de 1979, la embajada ha recibido la información de que un extraño objeto, no dice nada de avión, un extraño objeto ha sido encontrado en una granja cerca de Santa Cruz, Bolivia. La fuente estableció que el objeto tenía alrededor de 70 centímetros de diámetro y 2 metros de circunferencia, bastante grande, con un hueco en un costado y una superficie metálica que lo cubría por aproximadamente una de las, partes más duras, dice. Luego más tarde el objeto ha sido descrito como algo así como 3 veces el tamaño de una, media cancha de básquetbol, algo así, dice. La fuente ha establecido que él dice que este objeto, ha sido enviado a la embajada en Bolivia con el código, el 17-8 del 79 fue enviado a la embajada en Bolivia, al día siguiente de su caída. Con razón se borraron las huellas. Ahora entiendo muchas cosas. Mira qué novedad. Y la última hoja, o la penúltima, la siguiente hoja dice, comentarios, dice, tenemos, la seguridad de no hacer ni preguntas ni requerimientos de la información hasta que no se haya desarrollado la discusión muy temprana sobre este tema. Hemos recibido de la fuente un rollo de película de 35 milímetros en color, donde Kodachrome 40 Movie Film tipo A. Este rollo de 35 milímetros debe ser desarrollado o seguramente revelado y revelado aquí en La Paz. O sea, habían filmado la caída del objeto, los Estados Unidos. O sea, personal de Estados Unidos filmó el objeto durante o después de la caída. Y acá dice... Claro, después de la caída habrá sido, ¿no? Y acá dice, se acompañaban fotografías que han sido, reveladas el 28-79 a la Agencia de Inteligencia y Defensa. Imagínese. Imagínese, o sea, es una revelación pero tremenda. Y hablan de un coronel Coca. Entonces, con este documento, Renzo Jorge, se demuestra que
hubo una filmación en color con fotografías de ese incidente. Lo que justamente decía en History Channel, que solamente tenían testimonios orales. Y en la cuarta y última hoja hablan de unas, digamos, hay que hacer, dice, mire, esto es muy significativo, instrucciones especiales. Dice Harold T. Hamilton, dice fuente OTS, que debe ser una oficina especial, dice, hay que hacer un uso protectivo o probablemente un uso supervisado debido a la sensibilidad de la información. ¿Y esto quién lo dice? Una vez más, Informe Brooklyn. Informe Brooklyn, dice, un reporte ha sido recibido dentro de la embajada y reportada en Santa Cruz, a un periódico de Santa Cruz, de un objeto volador no identificado a que ha sido encontrado en una granja cerca de Santa Cruz. Y aquí había una parte, como esta parte, ¿no? de ese coronel, acá está. Dice traslación, una traducción no oficial del artículo, dice parte del cual podría ser un satélite, pero no se sabe. Dice, este fenómeno podría ser un foco de atención para el mundo en Bolivia, ocurrido en nuestra capital, que este objeto ha sido descubierto, caído aproximadamente 6 días antes en una granja localizada a 15 kilómetros del pueblo de Cotoca, así se llamaba, el pueblo de Cotoca en Santa Cruz. De acuerdo a la información recibida por este periódico del director de la Academia de la Fuerza Aérea Boliviana, el coronel Ariel Coca, esta esfera, objeto, está hecho de un material muy luminoso, dice, pero bien resistente, posiblemente parte de un satélite o un tanque de combustible, pero el objeto no tiene los signos o marcas que podrían identificarlo como originario de un país el cual pertenece, o sea, no tiene la seguridad de que es un satélite espacial. Y esto ha sido callado. ¿Por qué? Porque al decir justamente que se va a hacer un encubrimiento de la información debido a la sensibilidad del hecho. Claro. O sea, gobierno de Bolivia, ufólogos bolivianos, por fin su caso del ovni caído en Bolivia ya tiene realidad en este documento del Departamento de Defensa y la Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Pueden llamarme para poder conversar conmigo sobre este caso. Y así como estos, son 2 casos que Chile, Bolivia, ahora tienen que pronunciarse los ufólogos chilenos, nuestros, bueno, ojalá que todavía amigos, Nicolás Verazaín, Camilo Urbina, por favor, creo que ya es tiempo de dejarse de cuestiones de epistemología, semánticas, y con este documento que lo vamos a poner dentro de poco en la página web y en el Facebook nuestro, así como el de Bolivia, creo que ya la torta está del otro lado. O sea, amigos, ya hemos cruzado el Rubicón, como César, hemos cruzado la línea de los 13, peor que los 13 que la Isla Gallo, va a venir quizás 800.000 documentos, no sabemos cuántos documentos, y la tamaña cantidad de documentos va a determinar que ahora sí, no solamente el gobierno de Perú se va a tener que pronunciar, Renzo Jorge, sino el gobierno de Bolivia ahora, el gobierno de Chile y los gobiernos de los papeles que van a seguir saliendo en los próximos días, semanas o meses. Yo tengo una conferencia que voy a dar, puedo decirla, el 29 de agosto, o sea, la próxima semana, en el local del Centro de Innovación y Emprendimiento de Los Olivos, que se llama, con sus siglas, Cielo, en el 5º piso. Esto es, no sé si conocen el Palacio de la Juventud, en la cuadra 22 de la Avenida Universitaria. La siguiente cuadra, 2202, es el local de Cielo, en el 5º piso, el 29 de agosto a las 6:30 de la tarde. Voy a hacer una charla gratuita, por eso quiero hacerla gratuita para que vaya todo el Perú, todo Lima, a esta conferencia que se va a llamar Archivos OVNIs de Perú, Total Revelación, donde vamos a mostrar los documentos de Perú, los 2 primeros documentos, quizá llegue uno más o 2 más, no lo sé, el documento de Chile en detalle, el documento de Bolivia en detalle, y según nos dicen van a llegar documentos de Argentina y de Colombia. O sea, y sobre todo, hay un dato más que les quiero dar. Parece que van a llegar documentos sobre discos estrellados en Perú. O sea, discos voladores. Eso sí es fuerte. Sí. Apenas tengas esas noticias, ya sabes. Sí, pero ya, esto ya... Te vienes de frente para acá. Así es, porque la verdad, esta información, ahora sí, ya trascendió. Es la noticia política más importante de los últimos 30 años. Escúchenme, señores periodistas políticos. Es la noticia científica más importante de los últimos 50 años. Y es la noticia ufológica de toda la historia de la ufología en el Perú, con humildad.
porque con esto, sin temor a equivocarme, con la, digamos, homenaje que le doy a mi mentor y maestro, el señor Carlos Paz García Corrochano, papá de Sixto Paz, que considero mi maestro, creo que lo hemos superado. O sea, con el honor que al maestro pertenece, yo creo que hemos superado largamente la tarea del maestro y con esto hemos puesto en una valla muy alta la ufología en el Perú. Ahora sí ya no hay marcha atrás. Ufólogos jóvenes de la APU, por favor, de Acción Peruana de Ufología, pronúnciense, por favor, en el acto y la distancia. Y sobre todo, prensa nacional, escrita, televisiva y radial peruana, oigan, ya no pueden decir que no a Mario Segarra. Esta es la noticia del día. No Guti, no Mero Loco, ¿no? No, esto es guerra ni combate. Acá están las noticias. Esta es la parte que mueve. Esto es más fuerte que Gaza y Palestina juntas. O sea que todo el tema de Ucrania o esto, más fuerte todavía. Porque ahora sí hemos demostrado que el tema OVNI es real en el Perú y se ha puesto los pantalones largos y ahora sí el tema político es un tema político, el tema OVNI es un tema militar, tema científico y es un tema que involucra a toda la sociedad peruana. Eso es muy cierto, porque ahora, digamos, podemos contrastar la manera como se ha venido desarrollando este contactismo entre los Estados Unidos con los países de Latinoamérica, en el caso de cómo se cruzaban la información y cómo se prestaban los servicios militares y policiales de los países de Latinoamérica, prácticamente sirviendo claro, entrando como en su casa, ¿no? Claro. Sirviendo, ¿cómo se dice? Pues de bandeja, un trabajo que corresponde principalmente al país. Al peruano, a los peruanos. Esta información tenía que ser compartida a todos los peruanos, claro. no ocultada a los peruanos. Ahora tú me dices... No, y de manera secreta. Eso, bueno, de alguna manera también esto conlleva pues a pensar por qué últimamente los ecuatorianos, el gobierno ecuatoriano tomó la determinación de desclasificar todos sus archivos, ¿no? Es porque prácticamente ha roto relaciones con los Estados Unidos. Y parece, hay una explicación. Y parece también, a pesar de los 44 documentos que salieron de Ecuador, Rezo Jorge, también me ha llegado una información de que probablemente nos llegue algo más de Ecuador. Claro. O sea, de repente el expediente 45, 46, 47 o 50, no lo sé. Y ahora entiendo por qué Jaime Rodríguez se quiere poner en contacto lo más rápido posible conmigo, que quiere hablar conmigo, no sé qué quiere hablar conmigo, pero también a Demar Guevaer de la revista UFO Brasil, claro. Que yo le he estado mandando información mucho antes que saliera esto, y él lo único que decía es, él es el director de la revista UFO Brasil, una de las mejores revistas OVNIs, y el organizador del Congreso Mundial Foz de Iguazú, de contactados y también de tema de investigación OVNI, no se ha pronunciado sobre mis investigaciones. Ahora, con esta revelación, además, si esto llega a tus oídos, por favor, yo estoy aquí, tú sabes mi celular, mi correo y mi Facebook. Estamos conectados, hermano. Esta información es mundial, así que si tu revista desea aprovecharla, ahí estamos. Todo depende de ti. Es lo único que puedo decir, como te digo. Yo tengo la información para todos, yo no me la guardo. Yo la utilizo para que todo el mundo sepa de que esto es real, no es ilusión óptica, no es una fantasía, no es Goku, es totalmente político el tema. Al tener político, esto tiene que salir en todos los medios de comunicación. Señores del Diario de Comercio, ahora espero que no digan pues que me van a tener, van a consultar ahora no con 2, sino con 4 editores, ¿no? Y esto ya es para conversarlo con la directora del comercio. Señora directora del comercio, por favor, recíbame. Esto, señor César Hildebrand, en vez de sacar artículos irónicos, por favor, aténgase a los documentos. ¿A usted le gusta sacar documentos oficiales en su revista? Pues acá están, ¿no? Ahí está. Entonces, esperamos que ahora, como se dice, se pongan en línea y firmes los periódicos y esto tienen que publicarlo sí o sí. No les estamos obligando, es su obligación moral, porque desinformar y o no informar de esto ya les daría pie a la gente quién está de parte de la verdad y quién está de parte de la no verdad, periodística por sobre todo, ¿no es cierto? Sí, pues entonces, no informar es como desinformar también, ¿no? Claro, entonces se hacen cómplices, justamente. Lo que quiero que tener un poco claro es cuando tú comentabas que cuando cae un objeto, y bueno, si lo quieren llevar para analizarse a otro país, Estados Unidos o lo que sea, tienen que pedir permiso al Congreso. Al Congreso, o sea, no es al Ejecutivo. Desde los 60 tenían ya esa autorización, tenía que firmar esa autorización del Congreso. Al no firmarla, quiere decir que ese objeto se sacó ilegalmente del país. Claro. Y por lo tanto... sabiendo del gobierno de turno. Claro. Probablemente sabiendo del gobierno de turno. Y eso es lo grave. Claro. Y eso es lo que hay que poner en conocimiento de la población. Si eso ocurrió varias veces, con lo cual ya
serían varias faltas graves constitucionales hacia esos gobiernos. O sea, mira el cariz político que está tomando. Claro, ¿dónde está la soberanía, pues? Y, exacto, entonces, ¿quién me está mentándome a mí a cada rato? Nos frotan en la cara que soberanía nacional, ¿y qué pasó en los 50? ¿Qué pasó en los 60? ¿Qué pasó en los 70, 80, hermano? No se oye, padre. Para un ciudadano simple de a pie que se la busca con su propio pañuelo, ahí sí, a ese aplíquenle la seguridad nacional, a ese no le den nada, digan que ese tipo es un tipo que no vale la pena ni siquiera tomarle atención. Pero cuando vienen, o sea, con ojos azules y pelo rubio, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Adoración total. No es así, pues, hermano. Esa es una manera de subestimarnos como peruanos, o sea, o como seres humanos. Nosotros somos ciudadanos, no solamente el DNI, este DNI representa votar cada 5 años, o elegir un alcalde o un presidente. No. Es ejercer tus derechos. Y no solamente acá en el Perú, sino también en Chile, por la vista en Bolivia, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. Si nos van a decir acá que nosotros hay una constitución, pero disculpa la palabra, se embarran en la constitución, entonces, ¿en qué país estamos? Pero esto más obedece pues a implicancias hegemónicas, política de Estado. Hay una norteamericanos de tener países satélites en la que pueden entrar libremente, entrar y salir libremente, ¿no? Como ahora lo es el caso de Colombia, Perú y Chile, claro, que formamos parte de la Alianza del Pacífico. Claro. Lo que te decía del contraste que hay actualmente con Ecuador, con Argentina, con Brasil, que son países que están, digamos, contradictorios a la política expansiva estadounidense. Claro. Entonces, han tomado por tal razón es que han sido lo suficientemente, digamos, independientes. Claro, independientes, autosuficientes para decir y desclasificar estas cosas, estas informaciones de archivos ovnis. Claro, y ahora entendemos por qué ese trato desigualitario y a veces anacrónico de cierta prensa, digamos, que es digamos, servil del gobierno americano, como CNN en español e inglés, y ante presidentes como Correa, Chávez, claro, o Evo Morales, ¿no? Y otra cosa, y a eso también se debe, en el caso ecuatoriano, podemos explicar de por qué Julian Assange está en la embajada ecuatoriana. Claro, Julian Assange, porque claro. Ecuador le está dando asistencia a Julian Assange. Exactamente, claro. Recuerden ustedes los Wikileaks. Las Wikileaks, y que dicen que todavía hay Wikileaks sobre ovnis que todavía están por salir. Por ejemplo, Snowden, por ejemplo, ya se refugió en Rusia, ha llegado a un acuerdo con el gobierno ruso, no sabemos cuál ha sido los cánones del acuerdo, pero dicen que también Snowden tenía información sobre ovnis. Pero el asunto es que este tipo de personajes probablemente guardan en varias cajas fuertes información que si les pasa algo a ellos, eso se llama gatillo del hombre muerto. O sea, si les pasara algo a ellos, automáticamente se dispara como gatillo de hombre muerto diferentes cajas fuertes en diferentes partes del planeta y se abren archivos que pueden ser muy comprometedores. Claro. Estos archivos ya de por sí son comprometedores porque hablan de un comportamiento no adecuado del gobierno, de los gobiernos peruanos, incluso militares y civiles de esas épocas. O sea, se incumplían normas constitucionales de sacar objetos fuera del país sin permiso del Congreso. No sé si se habrá seguido haciendo en los 70s, en los 80s, en los 90s. Se habla de un incidente en Chachapoyas en el año 97. ¿Quién gobernaba en el año 97? Habría que averiguar si hubo alguna información, un expediente secreto de esas épocas. Todavía no lo sabemos. Probablemente no lo hay. Eso probablemente lo han quemado, ¿no? Porque ya nadie sabe, pero nosotros ya, como digo, con esta acción que hemos hecho, Renzo Jorge, creo que hemos dado un paso de gigante en la historia de los forenses en el Perú. Para mis 24 años de trabajo, la que nos ha costado, como te digo, a nosotros, como dice, ha sido fuerte. Problemas de todo tipo, críticas de todo tipo, ataques de todo tipo, incluso hasta de gente muy cercana a nosotros, incomprensiones, críticas, pero mi señora esposa tenía fe en mí, me decía, sigue adelante, que aparentemente que el horizonte está negro, pero debe haber una luz al final del túnel. Y efectivamente la luz la encontramos, y de la manera más inesperada. Mira. Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. Y gracias a esas fuentes, sobre todo al Patriota y al señor X y al otro señor que lo vamos a llamarlo señor Infinito, porque son héroes también ellos, o sea, son personas que creo que se la juegan cada día y sobre todo me da que pensar de que hay un mundo que se mueve cosas que la gente que vive su vida cotidiana no sabemos. Por eso alguna vez yo escuché a una persona decir, yo no quiero vivir como un vegetal, yo quiero vivir como un ser humano con alma.
Y entonces esa frase siempre se me quedó en la mente. Y yo creo que con esta labor, ahora quizás no es apreciada por quizás los jóvenes de ahora. Por eso los jóvenes ahora tienen que ir a Los Olivos este 29 de agosto al local de Cielo, en la cuadra 2202, de 6 a 8:30 de la noche, el día viernes 29 de agosto, porque esta conferencia, que es gratuita, completamente gratuita, solamente vamos a pedir que el único aporte es que vamos a vender el resumen de los documentos con su traducción en español, para que todo el mundo lo compre, solamente a 5 nuevos soles, Renzo y Jorge. Y eso no es hacer mercantilismo, es justamente hacer el servicio de que todo el mundo difunda con una suma módica y que ellos a su vez fotocopien a todo el mundo lo que quieran. De esa manera se acaban los secretos. Hoy día, por lo menos, en el mundo hemos triunfado. Ya ves Nixon, ya ves Ford, ya ves Carter. Cuando uno tiene voluntad no necesita tener millones de dólares, un cuerpo de seguridad de 50 sujetos. No, señores americanos. Con corazón y voluntad y persistencia, uno ya sé cómo venció David al gigante. Con inteligencia, no con fuerza bruta, con inteligencia. Podemos tumbar a los gigantes, de verdad. Y lo hemos hecho, por lo menos les hemos hecho trastabillar hoy día de hoy. Y vamos a seguir hasta tumbarlos, definitivamente. Bueno, ya, como dices, la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Poco a poco están saliendo los documentos. Ya la gente escéptica que esperaba, pues, ¿no? Sí. ¿Dónde están las pruebas, etcétera? Y me hace recordar una frase de Carl Sagan que decía, pues, ausencia de prueba no es prueba de ausencia, ¿no? Así es. Claro. Y lamento por Carl Sagan que por motivos políticos en la etapa final de su vida cedió a las presiones del escepticismo racionalista norteamericano y científico, porque en realidad él quería un puesto político en la Universidad de Cornell. Ese era su objetivo. Al final el hombre cedió a la parte materialista del tema, porque en realidad, y él cedió justamente claudicando en su hipótesis extraterrestre. Al final, en sus últimos años, era un hombre totalmente escéptico. No era ni siquiera la sombra de lo que fue en los 70s. Y cuando murió, acuérdense, en su libro póstumo, en un párrafo está escrito por él mismo: a veces los científicos, por cuestiones políticas y militares, tenemos que mentir a la población sobre hechos que no saben. Si eso está escrito, eso es una confesión de agonía. Quiere decir que en sus últimos momentos, de repente, la conciencia le ganó. Bueno, su obra póstuma fue su libro 1.000 millones, su libro y su película, pues, Contacto. Contacto, claro, también, exactamente. Entonces, eso es una manera, vamos a decir, de pedirle disculpas a la humanidad. Yo lo he disculpado a Sagan, a pesar que se me cayó en los 80s, pero yo digo, creo que superé a Sagan con esto, humildemente, ¿no? Porque con esto hemos demostrado que estábamos en lo cierto. Cuando uno, como dicen, mi frase favorita, mi cliché es: cuando la verdad está con nosotros, la verdad nos hará libres, nos ha hecho libres. Yo me siento un hombre libre, porque siento de que he aportado con un granito de arena algo al conocimiento de este tema OVNI, hemos enseriado el tema OVNI, hemos puesto en la parte política el tema OVNI, hemos puesto en la parte militar el tema OVNI, y en la cancha ya está del lado de nosotros, la pelota está en su cancha ahora. Ellos tienen que moverla ahora y vamos a ver si la mueven bien. Y la prensa nacional también, prensa nacional. Estoy esperando la movida de su pelota. Ojalá se comporten a la altura de estos acontecimientos. Nada más es lo que puedo decir. Muchas gracias a Mario Segarra por su intervención el día de hoy. Ustedes están servidos, señores. Bastante información que nos ha revelado el día de hoy. Ya saben que a nosotros lo único que nos interesa es buscar la verdad. Así es. La libertad es un principio de acción y por tanto lo que buscamos es solamente conocer la verdad. Por eso se llama Revelaciones Sin Fronteras. Sí. Ya saben que nos pueden ubicar en Radio Poder Total Online en horarios rotativos. Pueden escribirnos a nuestro Facebook, Revelaciones Sin Fronteras. Estamos dispuestos a leer sus comentarios, sus sugerencias. Y también pueden mandarnos textos o mensajes a nuestro correo electrónico Revelaciones Sin Fronteras Hotmail. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias.